Dicen que lo que más le cuesta a un actor es llorar en pantalla, pero también se dice otra cosilla, que es que una persona que quiere ser intérprete debe caracterizarse con una fuerte seguridad en sí mismo, ya que al principio de su carrera siempre se tiende a sentirse un poquito bajo de ánimos y bastante, digamos, depre, por decirlo así, cuando se enfrenta al rechazo en un casting. Actores como Jared Leto se meten tanto en su papel que terminan enviando animales muertos a sus compañeros de reparto, o como el propio Jim Carrey, que se metió tanto en el papel que incluso con las cámaras apagadas él seguía con el personaje. Sin dejar de mencionar por último a nuestro querido Adam Driver, que rechazó un desayuno con Mark Hamill para poder meterse mucho más a conciencia en la preparación en solitario, eso sí, para el papel de Kylo Ren en Star Wars. Hoy, en Relatividad Creativa, vamos a hablar de ¿dónde vas con esa interpretación? Quería aclarar antes de comenzar que en el podcast de esta semana también voy a comentar un poquillo cosillas que influyen y giran en torno a lo que es la parte de interpretación de un personaje por parte del actor. Por lo tanto, no esperéis que hable solamente de la propia profesión del actor. Antes de seguir con este podcast, quiero recordaros un poquito mis redes sociales, y estas son en Twitter, que me podéis encontrar como Moni de Pérez, en Instagram como Moni de Pérez _, en YouTube como Moni te cuenta y en Twitch con el mismo nombre, Moni te cuenta, para que, bueno, pues sobre todo en Instagram y en Twitter pues enteréis un poco de mis tonterías, las historias que voy contando, así, anécdotas que me van ocurriendo, e incluso avisando de posibles directos que esté haciendo en ese momento o colaboraciones que esté llevando a cabo o que vaya a llevar a cabo. O incluso también avisos de post que escribo, que también soy de escribir, que no se os olvide. Bien, pues ahora metiéndonos un poquito en el meollo de la situación, vamos a hablar un poco de los actores, lo del actor delante de la pantalla y también incluso a veces detrás de la pantalla, porque algunos de los actores de los que podríamos hablar hoy han tenido también su efecto, han aplicado cierta profesionalidad, por decirlo entre comillas, detrás de las cámaras en la parte mejor de producción, en la parte de guión o incluso a lo mejor dirigiendo la propia película, pero en pocos casos vamos a hablar en este podcast. Os recuerdo que el último podcast que subí aquí en Relatividad Creativa fue de la temporada pasada, la primera temporada, en la que hablaba un poco de lo que me parecía a mí es lo que es el impacto, el aspecto, todo, la interpretación, cómo se explica y cómo se ha transmitido, por ejemplo, en el cambio de Animales Fantásticos. Eso es un fragmento que estuve contando en Twitch en un directo, pues me apeteció grabarlo y dije, bueno, lo voy a subir a Relatividad Creativa y así pues si os apetece seguir viendo, pues seguir escuchando más cosillas también podéis hacerlo por ahí. Bien, pues vamos a empezar porque he preparado unos pequeños bloques y me gustaría también al final dar un poco mi opinión personal sobre cómo está actualmente el sector audiovisual, sobre todo en Hollywood, a la hora de contratar o no a un actor o actriz. Pero vamos a empezar con el primer punto, que es el que me ha hecho mucha gracia, muchísima la verdad. Y es que vamos a hablar un poquito de actores bastante, no creo que mucho, pero un poquillo traumatizados, por decirlo de alguna manera, tras interpretar un personaje. Todos nos viene a la mente, sobre todo yo creo, el personaje del Joker, interpretado por Heath Ledger, que trágicamente, con tan solo 28 añitos, el actor murió en circunstancias que se dijo que fue ciertas pastillas de la risa, ciertas cositas que te llevan a mundos fantásticos, entre otras cosas, porque él tampoco es que se le viera que fuera una persona que estuviera muy en sus cabales. Pero aún así es un ejemplo clarísimo y es la primera persona que mucha gente se le viene a la cabeza al pensar en una especie de trastorno o trauma que se le genera tras interpretar a un personaje. Bien, pues no es solamente aquí Heath Ledger, y esto podemos hablar un poquillo, y espero que no me quede un podcast muy largo, pero oye, por lo menos estáis entretenidos con lo que escuchéis. Bien, no creo que solo Heath Ledger haya llegado a eso, porque incluso yo creo que el propio Joaquín Phoenix, esto tendríamos que buscarlo bien, pero yo creo que el propio Joaquín Phoenix sí que ha llegado a tener
ese pequeño trastorno, un trauma pequeñito, por decirlo así, interpretando a alguien que es un poquito, no un poquito, sino bastante desequilibrado como es el Joker. Yo creo que el Joker siempre ha sido un personaje de los cómics que si tú llegas a interpretarlo, no sé si en la versión de la serie, que tampoco era tan serio, por decirlo así, no se tomaban tan en serio al Joker en la serie de televisión, e incluso en las de Tim Burton tampoco llega a ser algo muy de trauma. Por lo menos a Jack Nicholson yo le sigo viendo igual de normal y sensato desde que hizo Batman. O sea, no hay ningún tipo de diferencia de perder la cabeza, por decirlo así. Bien, pues el caso del Joker no es el único caso que podría decirse que ha habido un trauma. Aquí ya vamos a pasar a papeles mucho más profundos. No queremos decir aquí, no quiero decir que el papel del Joker no es profundo, sino simplemente es una manera diferente de intentar interpretar a un personaje, pero ahora vamos a hablar de otros en los que el personaje parece mucho más real, o sea, es un personaje que sí que te hubieras encontrado en la época en la que estuviera ambientada esa película. Bien, pues me gustaría primero de todo señalar a un actor fantástico. Sí que habéis visto alguna de sus últimas cosillas, Peaky Blinders, por ejemplo, es uno de los pequeños papeles que ha tenido últimamente, y este es Adrian Brody. Adrian Brody, que si todos sabéis quién es el intérprete que hizo de el pianista, el protagonista de la película El pianista de Roman Polanski, y que finalmente en el año en que se estrenó esta peli, no me preguntéis por años, porque ahora mismo no he buscado precisamente los años porque no creo que sea importante. Yo creo que simplemente con el nombre la gente ya se puede localizar, ya se puede situar un poco en lo que es la película en sí. Pues bien, Adrian Brody, por ejemplo, sí que tuvo un pequeño trauma como que se metió muchísimo en la preparación del propio personaje. Y es que él, para meterse en el papel, repitiendo lo mismo que he dicho hace nada, unos segundos, es que lo quería tomar tan en serio que fijaos lo que pasa. Yo no sé quién sería su novia en esa época. No creo que fuera el Zapataki, yo creo que sería algún anterior. Pero fijaos hasta qué punto él llegó a tener tan metido, tanta seriedad y tan comprometido estuvo con el papel, que cortó con su novia de la época, incluso se abandonó el apartamento en el que vivía, él se fue del apartamento, supongo que se alquilaría alguna cosa más sencilla, más minimalista, incluso muy humilde, para por lo menos intentar visualizar mucho mejor la situación que ya sabéis cómo se vive en la Segunda Guerra Mundial, por la situación era mucho más horrible de lo que él podría haber experimentado en un apartamento mucho más humilde y mucho más pequeño y minimalista, porque eso es lo principal, minimalismo y sencillez, que eso es lo que quería. Y también para poder meterse todavía más y absorber la esencia de lo que es esa situación europea, él también incluso se fue a vivir una temporada a Europa. Y curiosamente, él al final del rodaje, cuando ya estaba haciendo la rueda de prensa, lo que es la gira como tal, él dijo, de sus propias palabras, dijo que él dice, he experimentado pérdidas, he experimentado la tristeza, pero no conozco la desesperación que viene con el hambre. Porque es verdad, o sea, él puede meterse mucho en el papel, pero la parte de voy a morirme de hambre porque sí, porque patata, no creo que él llegara a ese extremo, pero lo que yo creo que sí le pasa y se ve mucho también con el personaje de Heath Ledger es que hay que meterse psicológicamente, muchas veces no es necesario que tú te metas 100% como él que dijo que no entendía lo que es pasar hambre, tampoco tienes que llegar a ese extremo para poder incluso meterte bien en un papel. Eso, por ejemplo, Heath Ledger se metió, incluso escribió un diario, por ejemplo, Adrian Brody sí que se metió a tope porque se mudó a Europa y supongo que no he mirado bien dónde, pero supongo que se habría metido, o no sé si se desarrolla en Alemania o en Polonia, no me acuerdo ahora mismo en qué ciudad, en qué país se desarrollaba la película, El pianista, pero sé que si se movió a algún país europeo tendría que ser en uno de los dos. Así que la verdad es que también él, sus dineros, y con el dinero que le pagarían también incluso, porque estos van por comisión, primero les pagan una parte, y luego yo creo que el primero les pagarán una parte, por una producción, ya contaba con que él les dijo, oye, mira, necesito esto, así que pagármelo. Pero es un curioso caso, por decirlo así, yo creo que nadie sabía realmente que Adrian Brody tuvo este enfoque tan no bestia, porque a mí me parece que lo que hizo tampoco fue algo, quitándolo de la novia, que eso sí que me pareció un poco, dijo, no puedes dejarla, vamos a darnos un tiempo, voy a estar 3 meses aislado porque necesito meterme en el papel, pero no por eso voy a cortar con la novia. Pero fijaos que es un pequeño dato de cómo puedes intentar transmitir a través de tu interpretación, de tus vivencias preparando el papel, pues intentar transmitir a la audiencia
el personaje que estás interpretando, que en este caso es un pianista judío que pasó de tener un buen trabajo como pianista, de tener una situación económica estable, de socialmente pues no estar apartado, a llegar los alemanes y por lo tanto la desgracia cae sobre él y sobre su familia, llegando a tener resultados muy horribles y traumáticos. La verdad, yo recuerdo muchísimo el hecho de lo mal que lo pasé viendo esta película, porque sí que lo pasé muy mal. Y bien, pasando a otro caso curioso, voy a hablaros de uno que he mencionado al principio en este pequeño discursito, entre comillas, que he dicho, que es Jim Carrey. Que la película o documental a la que me estaba refiriendo cuando él se metió tanto en el papel, que incluso con las cámaras apagadas él seguía metido, que no es algo raro. Por ejemplo, Jared Leto también lo ha hecho, y por ejemplo de Morbius sí que lo ha hecho y estaba en muletas y iba al baño en muletas, o creo que en silla de ruedas, no me acuerdo muy bien, pero eso se llama meterse demasiado, en plan muy exageradamente en el papel. O sea, esto me parece curioso. ¿Qué pasa? Pues que Jim Carrey, por ejemplo, la película biográfica, por decirlo así, era Man on the Moon, que era sobre un famoso comediante y que pues llegó a tal extremo que él se metía muchísimo. Él era el propio comediante haciendo de él mismo. O sea, él hacía como si fuera él el comediante e interpretaba el papel como si de verdad en la vida real el otro se hubiera comportado de esa manera, el trato con la gente, todo de esa manera. Ya os digo que es que sí, o sea, también incluso fijaos que esto también afectó a su pareja, porque si Adrian Brody dejó a su pareja con Jim Carrey, su pareja en ese momento que era Catriona White, se terminó quitando la vida. O sea, para que veáis que es curioso, porque él además, no sé si fue durante su preparación para el papel, pero su novia de aquel momento, es un episodio muy importante para él, se quita la vida. Y la verdad es que estás trabajando en un papel, estás haciendo tu trabajo que para algo te pagan y a la vez te pasa esto. Pues te genera un poco de decepción con la vida, porque ya no sabes cómo lidiar con ello. Yo creo que Jim Carrey también se le ve a una persona que ha sufrido mucho, ha tenido muchas cosas en su vida malas, y por lo tanto también no vamos a pensar que el hombre es un desequilibrado, pero sí que vamos a pensar que ciertas actitudes, ciertas decisiones que ha tomado de ya se va a retirar del cine y todo, pues son también de que él es consciente de que no está bien del todo, que no puede dar el 100%, y cree ya directamente que retirarse es la mejor opción para vivir en calma consigo mismo, para respirar, sentirse tranquilo, poder encontrarse consigo mismo, por decirlo así, por repetirlo la última vez. Bien, pues ¿qué ocurre? También tenemos el caso, y este me pareció curioso, es el de Anne Hathaway. Yo no creía que Anne Hathaway lo pasaría tan mal preparando el papel de Los Miserables, pero es que no lo pasó mal. Yo creo que cortarte el pelo en una peli, pues oye, es una de las cosas que tienes que sacrificar como intérprete, como actriz o actor, que te corten el pelo para una película durante una escena que la están grabando, pues oye, es un sacrificio, pero bien guapa que estaba con el pelo corto, y además es que luego se llevó el Oscar por este papel. Pues bien, esta actriz, meterse tanto en el papel, supuso que perdió peso, y su salud, lo que es físicamente y mentalmente, decayó muchísimo. Perdió 10 kilos, con deciroslo todo, fijaos. O sea, debió de meterse porque, imaginaos la situación, es un personaje que va a sufrir, socialmente está alejadísimo, que no, apartado, es un rechazado, porque el personaje de Fantine, perdón, es un personaje socialmente que terminará convirtiéndose en una prostituta, porque las circunstancias de necesidad de vida le obligan a ello, porque además tiene que sobrevivir para poder salvar a su hija, que se supone, entre comillas, que los Thénardier le están diciendo que está enferma, cuando es algo que es mentira, y ella, pues engañada, hace todo lo posible para poder llevar comida, o un plato de comida, o que los Thénardier puedan llevar un plato de comida a su casa. Entonces realmente también ella, podemos ver que se metió tanto en el papel que terminó perdiendo peso, y psicológicamente seguramente que acabaría, o sea, es que se la ve. O sea, incluso la forma en la que está hecha la película, que ya de por sí es una innovadora forma de hacer una película, que es a través de un pinganillo, ellos están cantando como si fuera de verdad en directo. Yo no me he puesto nunca los pelos de punta, además es que la canción que tiene ella, I Dream a Dream,
espero haberlo dicho bien, ¿vale? Estoy un poquito con pronunciación hoy un poquito espesita, pero la de Soñé un sueño, por decirla en español, esa canción es mi favorita, por ejemplo, y yo me acuerdo de ver la peli y llorar, porque era dura verla, porque además estabas viendo cómo le cortaban realmente el pelo a la pobre Anne Hathaway, y porque además era ella cantando, no era playback, no era una voz, lo que es la canción enlatada y luego la ponían para que hiciera ella, moviera los labios y ya está. Es que eran los actores, porque en el Pinganillo una persona tocando el piano era la que les ayudaba a que ellos pudieran seguir la canción y seguir el ritmo, y así tú los ves cantando. O sea, es como el teatro, pero no es teatro, y esto sí que podríamos hacer un día un podcast o un directo en Twitch dedicado solamente a eso. Bien, pues fijaos que también dice que haciendo la película, cuando ella recogió el Oscar estaba feliz, o sea, estaba guapísima, no me digáis que no, o sea, preciosa, guapa, humilde, sencilla, y ella sí que dijo que en ese momento todavía no se había recuperado del todo después de lo que es los premios, porque pasó, fijaos curiosamente hizo Batman y pasó literalmente de estar rodando Batman, que tiene un poquito de físico, porque Catwoman, lo que es el personaje Catwoman que ella interpreta en Batman, la última de Christopher Nolan, pasa de un personaje con una fuerza física, lo que es un poco de forma física y tal, a un personaje que tiene que estar físicamente, se le tiene que ver muy débil, no blandengue, pero algo así, pero muy... Nada, incluso pálido diría yo, porque allí es que sin hambre no hay vitaminas, no tienes verduras, frutas, te mueres de hambre. Ahí tiene que haber algo. Seguramente que hizo una dieta para poder seguir haciendo bien el papel y que fuera fiel a lo que es esa época en la Francia de la pobreza máxima, en la que los ricos eran ricos pero los pobres no podían llevarse ni un trocito de pan y existía muchísima prostitución, las fábricas y no sé, es que no sabía, porque la gente ya conoce la historia de Los Miserables y esta historia me parece que fue muy bien contada, muy bien hecha y con un reparto increíble, la verdad. Bien, pues ahora ya yo creo que con estos casos podríamos decir que ya tenemos suficiente contexto para hablar un poco para este apartado de lo que es actores traumatizados con este papel. O sea, podríamos decir que es uno de los efectos secundarios de aplicar la transformación, sobre todo mental, más que física, porque aquí podríamos también irnos a lo físico con Christian Bale en El Maquinista o a Matthew McConaughey en la película de Dallas Buyers Club, creo que sí, me recuerdo que es así. Y la verdad es que podríamos irnos a lo físico y también podríamos sacar varias cosas, pero lo que se trata en este podcast de hoy es hablar un poco de la psicología. Y creo fielmente que estos casos que os he contado son un ejemplo claro de lo que es aplicar la transformación mental que puedes llegar a tener si eres un buen actor o actriz. Puedes incluso tener que te afecte, incluso sin tú quererlo, muchas veces esa implicación tan mental y tan psicológica que puedes llegar a tener para mimetizarte con un personaje, puede llegar a que pierdas la cabeza y necesites un descanso. Si hemos visto, por ejemplo, esto no solo pasa en las películas, lo que es en el hecho de haber hecho un papel. También ocurre cuando, perdonad que esté el sonido, también ocurre cuando el actor decide tomarse un descanso. Y hay ejemplos, el más actual es el de Tom Holland, en el que él ha decidido, después de hacer la de Spider-Man 3, la de No Way Home, no, la última, la de que descubren que es Peter Parker, no me digáis, preguntéis por el nombre porque ahora mismo no me acuerdo bien. Pero él, de forma muy madura, me parece a mí, decidió que era hora de tomarse un descanso, que me parece normal, que se lo hubiera deseado incluso para Macaulay Culkin le hubiera venido muy bien en su época tomarse un descanso, y es de una madurez muy reconocida y muy aplaudida que una persona con esa edad tan joven decida que no quiere sacrificar su paz mental y su cerebro para que no se chafe ni nada, y para no perder el control de su ser, que se tome un descanso, porque él ya de por sí habrá ganado muchísimo dinero solo por el hecho de haber rodado estas películas. O sea, tiene dinero, puede estar un tiempo sin tener que hacer nada. Incluso podría estar en plan productor, ejecutivo de producción en cualquier película o serie, y podría descansar perfectamente. O sea, incluso poner la pasta y que otro gestionara ese dinero con lo que fuera en esa peli o serie o documental. Bien, pues otra cosa importante, y ahora vamos a pasar al siguiente
a la siguiente parte, perdón, que es la propia dirección de actores. Que eso puede ser que tenga que ver también con la transformación del personaje, el cómo se ve el personaje, porque hay actores que si están muy bien dirigidos y el director tiene muy claro cómo quiere que el actor transmita eso que él quiere transmitir a través de la imagen, de todo lo que él como director de la película gestiona desde los diferentes departamentos, el actoral es importante porque es la parte visual y lo que la audiencia va a ver primero. También está el sonido, pero eso es de otra cosa. Bien, pues cuando tú diriges mal a un actor, y ahora mismo no sabría deciros algún caso de mala dirección, porque muchas veces el director sí que deja al actor esa libre interpretación de lo que quiere hacer porque ya han tenido reuniones para ver cómo se harían. Por ejemplo, el caso de Anthony Hopkins en El Padre, sí que había reuniones, se necesitan porque es una peli hablando del Alzheimer y necesitas ver y entender la visión que tiene el director para poder hacer la película, yo creo. O sea, es que es lo más natural y es lo más, creo que es de sentido común, que cuando aplicas la psicología tipo tratando temas como el Alzheimer, como he dicho ahora, necesites tener una reunión previa con los actores, antes con el guionista, que es el que ha escrito el guión, pero sobre todo con los actores que son los que van a plasmar ese guión en la pantalla, que van a emocionar al espectador y le van a hacer pensar, por así decirlo. Bien, aquí quería hablar de actores elegidos específicamente para el papel, pero creo que ya lo vais a ver en el próximo podcast, una entrevista que le hice a Álvaro de Psicoblog sobre esta película, sobre El Padre, que me hace mucha ilusión, además la he hecho, estaba súper nerviosa porque no quería que nada tuviera fallos, era mi primera entrevista para este podcast, así que dejarme que estuviera un poquito asustada porque quería que todo saliera bien, soy un poquito perfeccionista en eso, pero bueno. Bien, pues la semana que viene, por ejemplo, yo no quería hablar de actores elegidos específicamente porque es una cosa que ya he hablado y hablaba con Álvaro en el siguiente podcast que veréis la semana que viene, así que espero, de todo corazón, que lo escuchéis y lo disfrutéis porque es una entrevista muy interesante, muy enriquecedora porque él es psicólogo, él sabe, o sea, él por lo menos te puede hablar bastante de lo que es el tema del Alzheimer y cómo se ha tratado en esta película. Y él ha sido, por ejemplo, ya os lo digo, adelantando un poco acontecimientos, él no había visto la peli y yo le dije, oye, quiero hablar de esta peli, quiero hacerte una entrevista sobre lo que tú piensas o que tú ves como profesional de la psicología en esta película. Pero ya os digo que esto es spoiler y ya lo veréis, ya lo escucharéis cuando la semana que viene se estrene ese podcast. Bien, ahora vamos a lo curioso, que esto también puede ser que afecte psicológicamente al propio actor. No el papel que interpreta, sino al actor. Y es cuando te rechazan, y esto hay una anécdota curiosa, cuando te rechazan cuando eran contratado y te deciden echar el primer día de rodaje sin haber rodado nada porque el perfil que tú habías desarrollado para ese personaje, pues el director dijo que no lo veía. O sea, esto más me parece una falta de comunicación entre el propio director junto con el actor o actriz. O sea, incluso producción, ¿eh? Producción también tiene la culpa, ¿eh? Aunque no os lo creáis. Bien, pues hay una anécdota curiosa que es con la película que se llama, a ver, Desde mi cielo, que la tengo aquí escrita y no me acordaba bien, pero es la de Peter Jackson, Desde mi cielo, que sale Saoirse Ronan, creo que lo he dicho bien, esperemos que sí, que es esta actriz que ha despuntado muchísimo, sobre todo en la última de Mujercitas, que es totalmente la protagonista, pero que yo la recuerdo mucho sobre todo en la de Expiación, una pasión más allá de la razón o algo así en la película, que sale Benedict Cumberbatch y sale James McAvoy y Keira Knightley. Bien, pues el papel que iba a interpretar, el actor que iba a interpretar al padre del personaje de Saoirse Ronan, espero estar diciéndolo bien, por favor, iba a ser Ryan Gosling. O sea, el que finalmente fue Mark Wahlberg iba a ser previamente, había sido elegido Ryan Gosling. Pero ¿qué ocurrió? Aquí Ryan Gosling, como buen actor que es y está demostrando en muchas de las películas que ha ido estrenando desde hace unos años, es que él pensó que el padre de la niña, que termina siendo fatalmente asesinada, era que le pusiera pues un poco gordo. Y el chico pues se dejó un poco, se desperdició un poco físicamente porque pensaba que ese papel requería un poco de abandono físico. ¿Qué pasó? Pues que llegó al rodaje para empezar a rodar y como le vieron físicamente un poco abandonado, el director decidió que no quería verle así, que no quería, que ni siquiera quería que empezara a rodar, que se fuera porque estaba despedido, por así decirlo. Y terminó siendo contratado Mark Wahlberg para el papel, para que veáis que yo creo que a lo mejor
Si Ryan Gosling es una persona con mucha seguridad en sí misma, incluso con esa seguridad que podría tener Ryan Gosling, yo creo que este varapalo de que te echen nada más llegar y ni siquiera hayas rodado nada, porque simplemente tú has interpretado que tu personaje tiene que estar así físicamente, me parece que él debió de estar bastante hecho polvo cuando volvió a su casa del sitio de rodaje porque le habían echado y no había ni demostrado de lo que era capaz haciendo el personaje. O sea, qué diferente hubiera sido la película si Ryan Gosling hubiera sido el padre. Curioso, curioso la verdad. Bien, pues ahora ya viendo esto, pasamos al punto que yo creo que es el último punto de este bloque y ya luego hablaremos de lo que yo considero en mi humilde opinión cómo está actualmente la situación de contratación de actores. Que he podido sacar varios puntos y estaréis de acuerdo conmigo o no, eso ya podéis dejarlo en comentarios o podéis decírmelo por redes sociales, por donde queráis. Bien, pues hay una cosa que yo siempre cuando hago directos en Twitch, que os recuerdo que es mi Twitch es Monitecuenta, que podéis encontrarme, hago de vez en cuando, una vez a la semana directos, así que podéis encontrarme ahí tranquilamente, por las tardes, noches, los miércoles. Y es que hay una cosa que admiro yo mucho, y lo digo muchísimo, cuando si la gente me preguntara qué nacionalidades de actores me parecen los más preparados, los mejores para hacer cine, pero no solo cine, sino también radio, televisión, teatro, cualquier documental, poner voz a documentales de animales, cualquier cosa, pues me parece que son los británicos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando ellos se preparan para ser actores, si han ido a las escuelas de arte dramático, que no puede ser que no sean las más prestigiosas del Reino Unido, pero sí que pueden ser buenas porque los profesores son buenos profesionales educando a estos actores futuros. Y es que yo lo he visto por propia experiencia y he podido disfrutar de ciertos perfiles en estos campos que os acabo de mencionar, que son el cine, la radio, la televisión y lo que es el teatro, que, que encaja muy bien con estos actores. Bien, pues os voy a contar mi experiencia con el actor, unos de mis actores favoritos. Bueno, tengo dos, pero voy a hablaros del segundo que más me gusta, aunque también mencionaré al primero, pero eso no importa. Bien, pues mi segundo actor favorito es Benedict Cumberbatch, desde hace muchísimo tiempo. Y yo realmente he tenido la oportunidad de escucharle tanto en radio, su voz, para dramatizaciones de la BBC, junto a James McAvoy, curiosamente, perdón. Y también he tenido el privilegio de disfrutarle, no en persona, pero sí en pantalla grande en el cine, de hacer una versión de Frankenstein en la que él se turnaba con Johnny Lee Miller, haciendo del monstruo de Frankenstein. Unas veces era el monstruo de Frankenstein era Johnny Lee Miller y otras veces el monstruo de Frankenstein era Benedict Cumberbatch. Y también con el Doctor Frankenstein también se cambiaban los roles. Pero os digo que es una maravilla, es de Danny Boyle. Si la podéis encontrar en internet, en serio, es muy buena, se ve fenomenal. Se entiende mucho mejor al monstruo, mejor que en la obra, la película, la versión que hizo Kenneth Branagh para el cine, para que veáis. Bien, pues ¿qué ocurre? Pues que yo este actor, la voz que tiene este actor, se nota que es una persona que ha sido bien adiestrada, por decirlo así, educada, vamos, que se lo ha currado mucho para llegar a donde está. Y la verdad, no sé, es que a mí los británicos en general, los actores británicos y actrices, pero sobre todo los chicos, me parece que lo hacen bastante bien y que son capaces de transmitirte la misma pasión por su profesión, tanto en viéndoles en imagen, como si en una película, incluso en una fotografía te pueden transmitir algo, yo creo, como con la voz y con el movimiento físico. Porque lo más importante es que en teatro incluso tú puedes disfrutar mucho más de ese desarrollo y esa interpretación física de un actor. Y eso lo he visto yo con The Benedict Cumberbatch, por ejemplo, haciendo del monstruo, que al tú contrastarlo con la interpretación que hace ese mismo personaje, Johnny Lee Miller, se nota que los dos lo hacen muy bien a su manera y que está muy bien el personaje como tal. O sea, es una pasada. Danny Boyle ahí se superó muchísimo, ya os lo digo. Bien, pues aquí me hizo gracia porque el otro día, hace unos días, estuve en el canal de Ángel, en el cine de Ángel, en la cine Ángel 10, perdonad, en Twitch, y estuvimos hablando, y ahí yo fui como el Risto Mejide de las críticas de cine, que ellos decían que qué maravilla porque estábamos hablando de la peli de Uncharted y decían,
qué maravilla que sabe, Tom Holland sabe hacer cócteles, sabe hacer tal. Pero dije yo, pero ¿cómo sois capaces? O sea, porque yo alucino y decía, yo alucino cuando la gente dice que maravilla tal, que hace esto, que guau, es que no sé qué, sí, maravilloso. No voy a decir que no le voy a quitar valor a lo que hace, pero realmente tal y como están las cosas, y espero que entendáis este punto de vista que tengo con lo de que luego os contaré por lo que yo pienso que se contratan ahora mismo los actores, y es que no es que Tom Holland sea una maravilla haciendo lo que hace en Uncharted o incluso en Spider-Man y tal. Él ya viene haciendo papeles muy buenos. Pero es que yo creo que la gente no debería sorprenderse de que a lo mejor Tom Holland se le dé tan bien hacer cócteles. Es que le pagan para que haga bien su trabajo. Entonces, en parte me parece un poco injustificado que tú digas, qué pasada, tal como alucinando, en plan de como que no fuera capaz de hacerlo, cuando es un actor perfectamente capaz. Y os digo porque, por ejemplo, Benedict Cumberbatch y Russell Crowe, por ejemplo, también es muy similar, que Benedict Cumberbatch fue para más tiempo porque fue en Sherlock. En Sherlock él aprendió a tocar el violín para que no hiciera mal la interpretación de Sherlock Holmes en la serie. Pero Russell Crowe, por ejemplo, sí que aprendió a tocar el violín para tocarlo él mismo en la obra. O sea que sí, puedes practicar como Tom Holland haciendo cócteles y cosas así, pero podría hacerlo un doble. Si os fijáis, por ejemplo, en la de Dentro del laberinto, David Bowie no hace, él mismo no hace el efecto de las bolitas pasando de mano a mano. Es una persona que tiene el brazo metido como en la manga del actor y hace como si fuera David Bowie el que hace el efecto, pero no es David Bowie en ningún momento. Entonces, que hubiera sido curioso que tú después te enteres de que a lo mejor Tom Holland no fue el que hizo los cócteles, que fue un doble de manos que hacía ahí el cócteles. Pero no, entonces mi percepción es que no deberíamos sorprendernos de actores que ya de por sí vienen haciendo películas muy buenas. El Diablo a todas horas, por ejemplo, que me acabo de acordar ahora, cuando lo hacen bien, de manera increíblemente bien, sin tener que alabarles por ello, porque les pagan para ello. O sea, yo creo que un actor como Tom Holland o como Benedict Cumberbatch no se debería la gente sorprender que hagan cosas buenas profesionalmente porque para eso les pagan. Creo que es el pensamiento de más frialdad que puedo llegar a tener, pero viendo cómo están las cosas en Hollywood, creo realmente que es así como deberíamos pensar a la hora de ver a un actor hacer algo que lo hace muy bien y que a lo mejor se ha preparado de verdad a hacer esa parte justo para eso. Entonces, ahí está mi opinión de por qué realmente los actores británicos, por volver al punto último, son tan buenos haciendo lo que hacen, porque saben hacerlo. O sea, a ti, tú cuando ves Thor, a ti el que te gusta es Loki. O cuando ves Star Trek, yo me acuerdo de ver la Star Trek con Khan haciendo, Benny Cameron haciendo de Khan, me acuerdo perfectamente de decir, maravillada estoy con él. Y de Expiación también, maravillada. Y me pasó algo que yo cuando fui a ver la peli Star Trek, lo digo por experiencia, a un amigo mío le dije, me decía, no, es que no sé si verla porque es Star Trek, yo es que no entiendo de estas películas, tal, y de esta serie, la serie que tiene y tal, y digo, míratela solamente por el villano, por Khan, por el actor. Y dice que se la vio y me llegó y me dijo, en serio, solo por él, o sea, fui a verla como me dijiste, solo por el actor, y merece muchísimo la pena. O sea, es que hay formas de hacer personajes y hay formas de hacer personajes. Y aquí te puedo decir que cuando metes un actor, yo cuando sé que un actor me va a dar un buen trabajo, puedo incluso no tener que fijarme mucho en lo que hace y fijarme más en lo que hay alrededor. Ay, qué me da. Vale. Bien, pues ya pasando al último bloque, por así decirlo, de lo que quería contaros, hablando un poco de los actores interpretando, y ya dejando un poco de lado también lo que es la psicología y la forma de interpretar y todo, vamos a hablar un poco de lo que yo considero principalmente que es la actualidad a la hora de contratar a un actor o actriz para hacer eh, tales papeles específicos. Y bien, en general, de manera global, yo sí que he cogido unos puntos que a lo mejor estáis de acuerdo conmigo o no, pero hombre, yo os los dejo caer y vosotros ya podéis decirme, oye, pues no estoy de acuerdo, oye, sí, me parece tal, oye, incluso podríamos decir que también en este punto podemos añadir esto tal, pero bueno, ya es dependiendo de lo que vosotros penséis. Y es que ahora mismo, y tal como ha pasado, porque ahora la situación que se está viviendo, por lo menos desde que en este momento en el que se está grabando este podcast, hemos venido de todo el juicio
que no voy a hablar de ello porque la gente sabe lo que estoy hablando, que es todo el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que es un juicio que no voy a hablar de él porque supongo que estaréis al día, o si no, hay mucha gente en YouTube o incluso en cualquier blog por escrito o en vídeo que os puede contar lo que está pasando con este caso. Y estamos justo que ya ha acabado el juicio, lo que es las 6 semanas han acabado y ahora están para deliberar y para decir si son si es nulo, si no es nulo, quién ha ganado, quién ha perdido, pero bueno, aquí ya es dependiendo de lo que decida el jurado. Bien, pues el primer punto que quería y por el que se ha venido mucho abajo muchas decisiones de ciertas productoras de cine es la opinión social que exista referente a este actor, y es decir, que no tenga una mancha horrible en su perfil público. Es decir, que yo lo que no quiero es contratar a alguien que sé que me puede dar problemas. Y no es solo en el caso de Johnny Depp contra Amber Heard, también puede pasarme con el actor de Flash, que ha tenido unos episodios violentos en los que ha sido incluso ingresado en prisión por estos episodios y que por lo que dicen correría peligro la película de Flash, que se ha movido al año que viene, a 2023. Pero eso es una opción. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a pensar que son empresas que piensan en el dinero. No les importa el amor a la saga. Yo es que soy una persona que lleva años pensando que productoras y grandes compañías como Disney, Pixar la vamos a apartar porque Pixar sí que no está de momento en esa clasificación, pero sí que vamos a hablar de las dos más fuertes, que son Warner y Disney. Bien, pues ahora mismo lo único son ejemplos claros de empresas grandes que no piensan en el respeto al propio producto y piensan más en el dinero. Que sí, el dinero es importante, pero también dejar y darles cariño a tus fans, a los fans que van a ver esas películas que tú haces, pues oye, digo yo que tendrías que tener un poquito más de respeto por esas personas. Lo digo por experiencia, sobre todo con Animales Fantásticos, la segunda y puede que la tercera en parte. Pero bueno, eso sería otra cosa y ya hablé de ello en el último podcast que hice antes de este, en el que era un fragmento de tweets, que ya os lo he recordado antes. Bien, entonces, si tienes una mancha o te insinúan que tú tienes una mancha horrible en tu vida, puede que te limiten y directamente te nieguen, te cierren la puerta a contratarte en el futuro. No voy a decir quién ahora mismo está en ese momento que podría cambiar la balanza y empezar a ser contratado otra vez, pero sabéis de quién me estoy refiriendo. Bien. Otra tendencia, que esto sí que es algo, yo creo que lo que estoy diciendo no creo que la gente desconozca este punto, yo creo que la gente sabe perfectamente de lo que estoy hablando en el anterior punto y en este, que es el hecho de quemar, entre comillas, a un actor de moda y meterle en todas las producciones cinematográficas que puedas. Por ejemplo, tenemos el caso de Tom Holland, por mencionarlo otra vez, que él, aunque ha sido inteligente y se ha metido en películas independientes, también es un ejemplo de cómo Disney y Sony, que es la que más bien le tiene más contratado que Disney, porque es Spider-Man, han decidido elegirle tanto para Spider-Man como para hacer de Nathan Drake en Uncharted. ¿Qué ocurre? Pues que puede que sea un caso muy sencillo y puede que no sea para tanto, pero meter a un mismo actor, la misma cesta, con todos los huevos, puede que a veces no sea bueno. Y no te estoy diciendo que Tom Holland no merezca porque es un buen actor, pero creo que esta estrategia de utilizar a un actor de moda para meterle en muchas cosas en tu misma empresa, pues ya se ha visto en otros casos. Sobre todo en España tenemos casos como el con Marisol o el otro niño este que teníamos también prodigio, entre comillas, que es el hecho de cómo llegar a quemarles y saturar tanto a la audiencia que la gente empiece a perder interés en ese actor. Y la productora como tal termine echándole porque ya no pueden conseguir millones presentando a este actor dentro de su producción. Bien, ese yo creo que es el caso, yo creo que es el punto que la gente estará más de acuerdo conmigo, por así decirlo. Vale, luego, de esto que me he enterado ahora, es tenerles contentos a los actores que quieres tener ahí quemándose, entre comillas, les quieres tener contentos. Y es meterles en otros ámbitos de ciertos apartados, departamentos de la película, y esto me he enterado hace nada, unos días, que es que Tom Holland resulta que era productor ejecutivo en Uncharted. Y me hace gracia porque le digo, no voy a pensar que a lo mejor
lo haya pedido y se le esté dando bien, pero ¿quién no te dice a ti que Sony y PlayStation hayan dicho vamos a permitirle cosillas para que él esté contento y así por lo menos le mantenemos más tiempo y así está feliz, hasta que nosotros decidamos echarle? Es que es así. O sea, que es así. Y luego, esto viene también a colación con el tema de los contratos cerrados que se ha visto en Warner, no, perdón, en Disney sobre todo, con el tema de los Vengadores y todos los actores que han pasado por ahí, que son contratos cerrados durante unos tiempos. Y además, curiosamente, volviendo al juicio de Amber y Johnny, se ha contado que Amber tenía para tantas películas y que resulta que la habían decidido eliminar de metraje en la segunda y que en la siguiente ya no iba a aparecer. Por lo tanto, la empresa en el contrato sí que se guarda ese apartado en el que puede, dependiendo de cómo funcione la peli y cómo se vean las cosas, puede seguir teniéndola y tal, o puede que no, pero le pagarías la totalidad de la siguiente peli que no va a hacer al final para que se vaya más o menos contento, por decirlo así, ¿no? Que haga la primera y la segunda, pero la tercera, si ha firmado, si está dentro del contrato de esas 4 películas que hubiera hecho, en vez de que haga el papel, le pagas esa cantidad que le ibas a pagar en esa tercera película y ya la tienes contenta y ya no, pues a lo mejor no tienes proyectos con ella hasta dentro de un tiempo, pero al menos no se va esa persona con las manos vacías. Y eso ha pasado con Aquaman 2, que es una de las razones, que es la química con su compañero de reparto, la que ha hecho que ella haya perdido minutos en la película. Es la química, la falta de química entre Jason Momoa y Amber Heard es lo que ha propiciado que ella ya no aparezca más que 10 minutos en toda la película. Y yo no quiero meterme en lo que está diciendo ella de por qué ella no está, pero es una cosa que ya cada uno que piense. Yo os digo lo que hay, qué es lo que ha pasado. Bien, y ya volviendo a lo del feeling, si os fijáis muchas veces, y eso se ve muy claramente sobre todo por Marvel, es que los actores que hacen de los que es el grupo que se han formado de amigos en la vida real de los Vengadores, es curioso porque si tú te llevas bien tú con tus compañeros de reparto, estás más cómodo, transmites mejor, la gente sí que tiene más ganas de ir a verte al cine porque ve que hay buen ambiente. Y claro, ahí en las productoras sí que dicen, venga, es un actor carismático, está siendo una persona increíblemente interesante, tanto fuera de la pantalla como dentro, con sus compañeros y tal, pues oye, yo quiero mantenerle. No es el caso de la actriz, por ejemplo, de Capitana Marvel, que esa chica es desagradable, tanto haciendo desagradable lo que es interpretando el papel de Capitana Marvel, como en la vida real cuando se pica por cualquier comentario amable y tal que tenga alguno de los actores que están con ella en una rueda de prensa, que ella tampoco es que ayude mucho con esos gestos tan de persona muy borde y desagradable de lo que es cara a cara. Bien, y bien, pasando a este paso y es el último punto ya que quería hablar, es esta parte negativa. Es la parte en la que tú, tanto fuera como dentro, transmites una interpretación que no es agradable, que no empatiza con la audiencia, que lo que la gente quiere es salir a ver una película que le entretenga, que se sienta pues a veces identificado con el personaje, que no se sienta incómodo porque le están imponiendo cosas que no deberían estar ahí. Bien, aquí viene otro caso y eso también es Marvel, porque una productora no va a contratar a alguien que por mucho éxito, por muy buen actor que sea, quiera meterse porque él lo exige o ella se quiera meter en otros campos de la propia película. Y es el caso, por ejemplo, de... ahora mismo se acaba de olvidar el nombre, lo siento mucho. Edward Norton, perdonad. Que es Edward Norton, que en Hulk, la última que hizo de Hulk, él, antes de que se anunciara que no iba a ser él, nunca más iba a dejar el papel, iba a ser Mark Ruffalo el que iba a hacer de Hulk. Él es una persona que se ha visto y se ha dicho que es muy narcisista, es muy egocéntrico, lo quiere todo en plan, él es el protagonista y por lo tanto él cree tener el derecho de poder inmiscuirse dentro de otros ámbitos de una película. Y eso fue con Hulk, por ejemplo. Con Hulk, él decidió que quería estar en edición, editando la película, también quería estar allí delante. Quería dirigir la película también, se quería meter en lo que decía que tenía que hacer el director, pues él quería imponer su idea. Y en el guión también quiso meter mano y por lo tanto la película no fue tan buena como debería haber sido. O sea que aquí Edward Norton sí se puede disfrutar una peli con él porque sabes que vas a ver una buena calidad interpretativa, pero no se le, se le dejó de contratar para lo que es
papel de Hulk, Bruce Banner, por el hecho de que él ya de por sí era una persona que no era accesible, no facilitaba el trabajo, por decirlo así. Entonces ahí podemos decir que en eso falla. Y puede que la actriz de la Capitana Marvel, que es que interpreta a la mujer esta, no me acuerdo, fijaos para que se me olvide el nombre del personaje, pues es curioso ver cómo son casos muy parecidos y que uno sigue siendo muy respetado porque él sigue haciendo su trabajo, no se mete en líos, vale que sea un egocéntrico, pero él sigue siendo igual de profesional en otras películas. Y no es el caso de la de Capitana Marvel, porque ella sí que se ha afianzado en un movimiento social muy controversial, que no voy a decir cuál es, pero si la gente sabe de qué va el tema, pues oye, ya sabéis de qué estoy hablando. Pero bien, aquí lo que quería decir era eso, es que en un caso ha seguido trabajando haciéndolo bien y el otro, por muchos Oscar que tiene, porque es la de Capitana Marvel sí que tiene un Oscar, ya no es sinónimo de ser un buen intérprete. Porque ahora ya los Oscars, por ejemplo, ya no son tan valiosos. Tener un Oscar no está tan bien visto como antes. Ahora, debe ser que ahora los Oscars se los regalan a cualquiera, ¿no? Por decirlo así. Pero sí, esa sería la situación. Y nada, para terminar, quería deciros, pues estos son mis puntos de vista en lo referente a cómo está la situación, de cómo creo yo que se contratan los actores a día de hoy. Y creo que sin más que añadir voy a ir finalizando este podcast, volviendo a recordaros mis redes sociales por si os apetece pasaros, saludarme o lo que queráis o preguntarme alguna cosilla, que son mi Twitter, Moni de Pérez, mi Instagram, Moni de Pérez _, mi cuenta de YouTube, mi perfil que es Moni Te Cuenta, al igual que el nombre que tengo en Twitch, que es también Moni Te Cuenta. Y nada, esperando que os haya entretenido un ratito, hemos llegado casi a la hora de programa. Yo pensaba que iba a ser más corto, pero al final me he puesto a hablar y ha dado la sensación de que, oye, ha salido una cosa interesante y una especie de análisis así en retrospectiva de ciertas cosas en las que podéis o no estar de acuerdo conmigo, pero oye, aprender cosas, yo creo que a lo mejor algunas de las cosas que yo he dicho ya no sabían y yo incluso he aprendido cositas nuevas preparando este podcast. Así que nada, espero veros la semana que viene, que tenemos una entrevista muy especial con Álvaro de Psicoblog. Ya os lo diré diciendo por redes sociales y espero que nada, que os cuidéis y que paséis una semana increíble y con cuidado y que veáis mucho cine, escuchéis mucha radio, veáis mucha tele, que además se ha estrenado Obi-Wan Kenobi y yo cuando se termine toda lo que es la temporada la veré, así que yo voy despacio. Así que nada, espero que tengáis una buena tarde, noche, día, que escuchéis este podcast mientras vais a trabajar o mientras estéis trabajando, que podáis hacerlo porque podáis, os lo podéis permitir. Y nada más que añadir, que tengáis un buen tiempo restante de lo que queda de semana o de si estáis empezando la semana y habéis pillado este podcast, pues sed bienvenidos si os apetece seguir este podcast, sois muy bien recibidos. ¡Hasta luego!